se trata, de entrevistar a fondo a don Temístocles Montás, ministro de Economía, pero no lo había dicho y es un error influyente. ¿Y de qué manera? Miembro histórico, además, pues de todo hace 40 años ya, del comité político del PLD y responsable junto a Danilo Medina de convencer a un señor que entonces era un humilde profesor de sociología en la Facultad de Sociología y de Ciencias de la Comunicación, que se llama Leonel Antonio Fernández Reina. Convencerlo de que se lanzara a unas primarias. Y así nació el liderazgo de Leonel Fernández. Este hombre tiene muchas cosas importantes que contarnos. Bienvenido, don Temo. Un placer de estar de nuevo contigo. ¿Cómo están los Montás? Que por cierto, ahora que tú hablas de los 40 años, el próximo año se van a cumplir 40 años de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Son 40, sí. 73. Año sí. De 1973. Perdón, me excedí, no son 40, son 39. De todo hace 39 pero años. Bueno, ahora. Pero aún así, más de 40 años, porque nosotros fuimos de los que acompañamos a Juan Bosch en su paso del PRD al PLD. O sea, de manera que ya había una militancia política de años también en el Partido Revolucionario Dominicano. Temo Montás está satisfecho con lo logrado, esa salida del PRD hacia el PLD, la creación del PLD y los cambios, porque el PLD indudablemente que será por una imposición del mercado electoral, pero ya dejó de ser aquel partido de cuatro, es un partido de grandes masas. ¿Está satisfecho Temístocles Montás con el PLD de hoy, que él ve hoy, al 2012? Mire, yo diría que a la hora de hacer una evaluación de estos ya casi 40 años y fundamentalmente de los 12 años que vamos a cumplir en el gobierno, cuando termine esta administración, uno tiene que reconocer que hay cosas positivas que se han logrado y que están en consonancia con lo que fueron las prédicas originales del Partido de la Liberación Dominicana, pero también hay todavía deficiencias que tendrán que ser superadas en el futuro y que obviamente siguen siendo desafíos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana ha jugado un papel fundamental en la modernización de la sociedad dominicana. Yo creo que ha sido una fuerza política que ha contribuido no solo a que la economía crezca, yo creo que el PLD ha ayudado a modernizar la infraestructura del país. Si tú te pones a mirar hacia atrás, se tiene que reconocer que fundamentalmente la llegada del PLD al gobierno en el año de 1996 contribuyó de manera marcada a un proceso de transformación en la sociedad dominicana que todavía se viene desarrollando. O sea, tú puedes verlo desde el punto de vista de todas las reformas institucionales que se han puesto en marcha. El PLD fue el gran promotor de las primeras grandes reformas políticas que se hicieron aquí en el año 94. Previamente había sido también un apoyador de las reformas estructurales que puso en marcha el doctor Balaguer a partir del año de 1991. O sea, fuimos juntos al Partido Reformista quienes iniciamos ese proceso de reforma que abrió la economía dominicana, la economía mundial. Y en el año 94 fuimos en gran medida los promotores de esa reforma constitucional que sentó las bases para lo que en gran medida hoy es el sistema político de la República Dominicana. Claro, aunque eso también es un mérito del PRD, especialmente el doctor José Francisco Peña Gómez, un protagonista fundamental de ese proceso. Yo diría que aun cuando en algunas cosas se pudiera darle méritos al PRD. El doctor Peña Gómez. Pero lo importante es que hay que señalar es que cuando tuvieron la oportunidad de jugar un papel estelar en eso, se ausentaron del estamento en donde tenían que jugar el papel. Por ejemplo, en las reformas institucionales, las reformas estructurales que se hicieron en los años 90, el PRD fue un opositor. Y en las reformas políticas que se hicieron en el año 94, el PRD abandonó el Congreso.
O sea, la reforma constitucional que se hizo en el año 94, que prohibió la reelección presidencial, que estableció el sistema de doble vuelta, que... Eso fue una negociación pero el PRD con José Francisco Peña Gómez al frente. El PRD se fue del Congreso. Al final de cuentas, quienes aprobaron todas esas reformas fueron el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. Pero Peña fue tan humilde que hasta aceptó que le costó el proceso electoral lo del 50+1 cuando era 40. Bueno, pero lo que te digo es lo siguiente. Habíamos llegado a un acuerdo. El pacto por la democracia fue refrendado por las tres fuerzas políticas, pero de ese pacto por la democracia surgieron reformas institucionales que había que validar a nivel del Congreso, y cuando fue necesario el apoyo del PRD, el PRD se retiró del Congreso. Pero te quiero seguir un poco, porque yo creo que es importante, ahora que estamos hablando del PLD. Me está dejando el PRD. Esa ley de seguridad social fue de ustedes, incluido el PRD. Pero muy importante, la iniciativa, porque ahora Hipólito tú lo oyes hablando de que la ley de seguridad social fue una obra de él. No, la iniciativa de la ley de seguridad social fue del presidente Leonel Fernández, fue del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, fue inclusive al amparo del secretariado técnico de la presidencia que yo dirigía, que se montó todo el andamiaje para discutir lo relacionado con esa ley. Es cierto que se discutió en el Congreso, que se creó una comisión y que se dejó de manera deliberada para que la misma se aprobara ya en la gestión gubernamental del PRD. Eso no lo puedo negar. Pero también es importante resaltar, pues yo creo que no se trata solo de que se apruebe la ley, sino de que se ponga en ejecución, de que realmente a quien le ha tocado la responsabilidad de poner en ejecución esa ley es al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo te digo, desde el punto de vista de los procesos de transformaciones institucionales que todavía están yo diría están en proceso, valga la redundancia, yo creo que el PLD ha jugado un papel estelar, porque aparte de todas esas reformas a las que tú has hecho referencia, incluyendo la ley de seguridad social, hay que llamar la atención al hecho de que al PLD en el gobierno le ha tocado hasta ahora desmontar todo lo que había sido el sistema tradicional impositivo del país. Recuérdate que al momento de nosotros llegar al gobierno, el sistema tributario en gran medida estaba sustentado en una muy buena parte en la tributación vía las aduanas. O sea, en aras de seguir produciendo la apertura de la economía, el PLD logró prácticamente desmontar eso, y hoy el sistema tributario dominicano se sustenta fundamentalmente en tributos internos. Es más eficiente, pero es más justo también. Más eficiente es. Saludo a Juan Hernández, que sonríe pero cobra. Yo te diría que ese es uno de los déficits que tenemos todavía que sustentar, que superar. O sea, el hecho de que tenemos que ir hacia un sistema tributario que sea más justo y que además sea un garante de una mejor redistribución de la riqueza en la República Dominicana. Yo creo que es cierto, pero son cosas que están ahí y que son parte del proceso. Pero a esto tú tienes que agregarle que el PLD en el gobierno también ha sido el gran propiciador de una reforma constitucional consensuada, que ha sido o que fue y sigue siendo una gran aspiración de amplios sectores de la vida nacional, una constitución moderna que establece un nuevo esquema en lo que tiene que ver con el Estado en la República Dominicana. Y a esto agrégale también el hecho de que el PLD también ha sido la organización que ha establecido de manera clara la necesidad de que en la República Dominicana comencemos a hacer política, no solamente pensando en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Hemos tratado de promover la necesidad de una visión de país, de la necesidad de tener una visión del país que queremos construir de cara a los próximos años, y hemos logrado, obviamente, con la participación de todos los sectores de la vida nacional, aprobar la Estrategia Nacional de Desarrollo. A esto agrégale que en términos económicos el PLD ha sido exitoso en sus diferentes gestiones. En su primer periodo, de 1996 al 2000, la economía creció 7.8%, todos los años en términos promedio anual, se redujo la pobreza de manera importante, lo que yo creo que habla bien del PLD como una fuerza progresista de izquierda democrática.
ahora en su segunda gestión del 2004 al 2012, también hemos vuelto a crecer de manera importante en los primeros 7 años, una tasa promedio anual de crecimiento del 7.1% todos los años. Don Temo, perdón que le interrumpa su discurso, pero una de las cosas que se le critica justamente al PLD es que en estos años, en estos últimos 8 años, ha mantenido la estabilidad macroeconómica, pero la República Dominicana sigue siendo o es un país demasiado desigual. Un solo ejemplo, más del 50% de la población dominicana económicamente activa trabaja en el sector informal, sin seguridad social, sin perspectivas de salir de la pobreza y quizás de la pobreza extrema. Entonces, ¿cómo se justifica eso? O sea, ¿en qué falló la política económica del PLD que no pudo revertir eso? Y luego veámoslos hacia el futuro. No, mire, yo le diría que no ha fallado la política económica del PLD. Y esto yo creo que es un elemento muy importante, que muchas veces se olvida a la hora de evaluar la gestión de un gobierno. Mire, a este gobierno le cabe el honor de haber reducido la pobreza en la República Dominicana de un nivel que el Banco Mundial colocaba en alrededor de un 43% de la población del país en el año 2004 a un nivel cercano al 32% al día de hoy. O sea, en los últimos 8 años la pobreza ha caído en alrededor de 10 puntos porcentuales. Si lo vemos inclusive en función de cómo la gente del PRD quiere manejar el asunto para tratar de dramatizar más las cosas, y ellos toman, en vez de los datos del Banco Mundial, toman los datos de la CEPAL. En el año 2004 la pobreza en la República Dominicana era del 54% de la población del país. Según CEPAL. Según CEPAL. Ahora CEPAL dice que es de un 41%. Viéndolo por donde tú quieras verlo, o sea, todo el mundo reconoce que a lo largo de estos años ha caído la pobreza. Inclusive, cuando se analiza el tema social desde la óptica de la desigualdad social, también se reconoce que a lo largo de estos años ha habido una caída en la desigualdad social. O sea, cuando tú mides la desigualdad social en función del coeficiente de Gini, que es lo que sirve de base para decirte si una sociedad está mejorando en términos de la desigualdad, lo que uno constata es que el coeficiente de Gini hoy es más bajo que el coeficiente de Gini que teníamos en el año 2004. No significa esto, y esto yo creo un elemento muy importante para que no nos vayamos a confundir, que entendamos que los problemas están resueltos. No, los problemas siguen ahí. Cuando tú estás hablando de una pobreza de un 32% según el Banco Mundial o de un 41% según la CEPAL y un coeficiente de Gini todavía del orden del 0.5, evidentemente que tú estás hablando todavía de una sociedad donde no se puede hablar de inclusión social. Es ahí que va mi pregunta. Pero ahora lo que ¿Por quiero, qué no pudieron en su momento bajarla más? Pero muy sencillo. ¿Qué obstáculos hubo? Muy sencillo. El hecho de que cuando se generan crisis económicas como la que se generó aquí en la República Dominicana en el año 2004, el efecto que esa crisis económica tiene sobre la sociedad en su conjunto es más perdurable que la propia crisis económica. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes ven hoy lo que está ocurriendo en los Estados Unidos han salido de la crisis del año 2009. Sin embargo, Estados Unidos no ha logrado colocar la tasa de desempleo al día de hoy al nivel que tenía previo a la crisis del año 2009. O sea, tú recordarás que cuando se produce la crisis en los Estados Unidos, la tasa de desempleo era de alrededor del 4.2% de la población económicamente activa. Hoy todavía, con todo y que ha habido crecimiento después del 2010, Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del orden del 8.2%. Pero si tú te vas a los otros países, tú te das cuenta de que una lección que se aprende de la crisis es que aun cuando tú superas la crisis, no es tan fácil, o sea, no hay forma de tú lograr que el efecto social que ha generado esa crisis se pueda contener en tan poco tiempo. Y ese ha sido el problema, que no lo queremos. Por eso, que no lo queremos entender, y por eso yo entiendo que lo que hay que aprender de esto es que hay que hacer grandes esfuerzos por evitar las crisis económicas, porque el efecto de las crisis económicas sobre la sociedad es más duradero que la propia crisis económica. Es lo que estamos viendo en Europa, es lo que estamos viendo, lo que se vio inclusive en muchos países del sudeste asiático cuando se generó la crisis, es lo que se vio en América Latina con la crisis de los años 80.
Por ejemplo, para que tengamos una idea de este problema. Yo el día pasado me puse a revisar lo que significó la crisis de los años 80 para la República Dominicana. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención es que la República Dominicana, como consecuencia de esa crisis, vino a recuperar la producción per cápita que tenía en el año de 1980, en el año de 1992. Estamos hablando que esa crisis económica prácticamente retrasó durante 12 años el crecimiento per cápita de la economía en la República Dominicana. Ahora, lo que hay que entender al final de todo eso es que a pesar de eso, las tendencias apuntan de manera positiva en la dirección correcta. O sea, si estamos hablando de que CEPAL habla de que en el año 2004 la pobreza era un 54% y ahora un 41%, sí, significa que se va avanzando. Sí, pero hablemos de inclusión social, de lucha contra la pobreza, algo en lo que ha insistido mucho Danilo Medina. Pero como el economista, que Danilo también es economista, pero bueno, el que está más al frente de la economía es Temo Montaz. ¿De qué manera en un posible gobierno de Danilo Medina se va a trabajar para eso de la inclusión social, lucha contra la pobreza, oportunidades? ¿De qué manera? Mire, los hechos. Yo creo que esa es una gran pregunta. Una gran pregunta que lamentablemente en sociedades como esta no se discuten y inclusive es penoso que mucha gente que se declara progresista no le presta atención a estos temas. Yo diría que el gran déficit que han tenido la fuerza progresista en América Latina, el gran déficit que han tenido la fuerza progresista en América Latina, es que no han sido capaces de darle respuesta a cómo hacer la sociedad latinoamericana más inclusiva. Y lo digo porque todo el mundo sabe que en América Latina durante ya varios años han gobernado fuerzas de izquierda democrática. Y sin embargo, el continente latinoamericano sigue siendo el continente más desigual. ¿Por qué razón no se ha logrado avanzar? Bueno, yo creo que ese es la gran interrogante y amerita respuesta. O sea, yo creo... Programas. Desde la posición de la fuerza progresista hay que darle respuesta a eso. Yo te diría que hace falta en América Latina políticas orientadas a la creación de empleos decentes. Como muy bien decía... Leonora, sí, claro. Como muy bien tú lo señalabas, uno de los graves problemas que tenemos en el continente, no solamente en la República Dominicana, es que el aparato productivo de la región en gran medida está generando empleo, pero empleo de baja calidad, o sea, empleo que se genera en el sector informal. Entonces yo creo que hay un gran desafío. Primero, cómo lograr que sean los sectores productivos, no informales, los que generen los empleos. Concomitantemente con eso, evidentemente, lograr ampliar los sistemas de protección social en la región. O sea, hay que tratar de lograr que los sistemas de seguridad sociales funcionen. Y a todo esto, obviamente, concomitantemente con eso, yo creo que se tiene que hacer grandes esfuerzos en la región por garantizar educación de calidad. Educación de calidad, ¿eh? Por ahí vamos, porque para hacer todo esto se necesitan los chelitos. Para los chelitos hay que aumentar la carga impositiva. Nosotros estamos 8 puntos por debajo del promedio de América Latina, andamos por 13, el promedio anda por 21, minutos más, minutos menos, y por ahí viene una inevitable, digo yo, no Temo Montaz, pienso yo que es inevitable una reforma fiscal integral. Ahora, con la reforma fiscal integral, el gobierno que esté ahí, del partido que sea, tiene que enviar la señal a la ciudadanía de que también vamos a hacer un gobierno más barato, menos caro. Hablemos de esa reforma fiscal y de los sacrificios que estaría dispuesto a hacer un gobierno PLDista en lo que tiene que ver con un Estado, un gobierno más barato. Cosa de que yo te aumento la carga impositiva, pero mejoro los servicios que te ofrezco y yo salgo más barato. Porque aquí se reúnen en Casa de Campo a hablar contra la pobreza, en vez de reunirse en el Club Social del Banco Central. Mira, yo te diría a ver. Que ese es un tema que hoy nos resulta difícil tratarlo. Posiblemente en un contexto diferente yo tendría dudas de hablar del tema, pero resulta que el tema de la reforma tributaria es un tema que ha generado cierto consenso. O
sea, lo están planteando los empresarios y yo creo que los diferentes candidatos de los partidos políticos también han abordado el tema. Concretamente, el CONEC te está hablando de una reforma tributaria integral. Y cuando el CONEC te habla de una reforma tributaria integral, está hablando de que no solamente se debe abordar el tema de la reforma desde la óptica de los ingresos, sino también sobre la óptica del gasto. La calidad. O sea, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero además, evidentemente, tiene que ser una reforma que de alguna manera establezca, sirva de base para promover el crecimiento económico en la República Dominicana y la generación de empleo de calidad a lo que yo he hecho referencia. O sea, no es simplemente abordar el tema de los ingresos y del gasto, sino que esa reforma tiene que también ser un pilar fundamental que contribuya a dinamizar la economía y a generar empleo en la República Dominicana. Entonces, yo te diría que no hay con eso grandes dificultades. Sí. Yo creo que todo el mundo está consciente de eso. Porque se entiende, además, yo creo que todo el mundo entiende que si tú vas a propiciar políticas de desarrollo, tú tienes que tener claro dónde van a aparecer los recursos del desarrollo. Pero usted aconsejaría, asesoraría a un presidente Medina a que el gobierno sea más baratico, menos gasto. No, es que yo creo... La calidad del gasto del gobierno de Medina. Yo diría, déjeme decirle lo siguiente. Yo posiblemente sea de lo poco que en este país entienden que este gobierno no es que sea un gobierno caro, ¿eh? Este se pueden comprar Jeepeta Explorer que cuestan 39. Déjenme decirlo. Viamar se la deja en 31 si compran mucho. Mire, ¿por qué yo digo que este no es un gobierno caro? Este no es un gobierno caro. ¿Tú sabes cuánto es el gasto público en Argentina? El gasto público en Argentina es 34% del Producto Interno Bruto. En Brasil es 36% del Producto Interno Bruto. En Bolivia es 34% del Producto Interno Bruto. En Ecuador 42% del Producto Interno Bruto. O sea, tú estás hablando de países en donde ya el Estado tiene un gasto público considerable. Y el de República Dominicana. Aquí es un 16%. 16. Un 16%. Podríamos bajarlo a 8 con una serie de medidas. No. Por ejemplo, no se pierdan los detalles, los detalles. Yo no estoy diciendo que no haya irracionalidad en el gasto. Lo hay. ¿Qué hace un funcionario en una jipeta de $150,000? Mire, hay mucha irracionalidad. Pero yo he dicho, lo he reiterado, y pido que ustedes lo investiguen, que en la República Dominicana el gasto público se va fundamentalmente en 4 secretarías, en 4 ministerios, para no volver al concepto de secretaría. 4 ministerios: educación, salud, Fuerzas Armadas e Interior y Policía. Esas 4... Y presidencia. Esas 4... No. Esas 4 siempre está se llevan el 84% del presupuesto del gobierno. Pero hay maneras de hacerlo más barato. Hay maneras. Entonces yo he evaluado que si tú eliminas todos los otros ministerios que no son esos 4, tú lo eliminas todo, incluyendo la presidencia. Sí. ¿Tú sabes cuánto se ahorra el gobierno al año? 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos se ahorra al año. Y resulta que 10,000 millones de pesos de ahorro al año es menos que lo que el Estado tiene que transferirle todos los años a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y lo que tiene que transferirle todos los años al Banco Central. Entonces pero hay caminos en los que también se puede lograr austeridad. Y cito el caso, por ejemplo, de un estudio que publicó el Banco Mundial, que si Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, comprase hiciera todas sus compras bajo licitación, se ahorraría más de 1,000 millones de pesos. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, yo no estoy cuestionando que no se vaya en la dirección de cualificar más el gasto público. Pero yo estoy plenamente de acuerdo que hay que cualificarlo. Estoy plenamente de acuerdo que en las instituciones donde hay personal de más se racionalice la nómina de cada una de estas áreas. Pero lo que quiero llamar la atención es que de cara a plantearse un papel progresista del Estado, no es verdad, y reto a cualquiera que me lo demuestre, que un Estado en el siglo XXI
que gaste el 16% del Producto Interno Bruto puede hacer política progresista. Está bien, pero hay que aumentar la carga impositiva, el porcentaje. Ahora yo voy a los detalles. Yo creo, aquí por ejemplo hay 1.100 millones de pesos vía medicina. Hay entre 400 y 800 millones de pesos en vehículos. Si el Estado Dominicano hace una licitación pública internacional para comprar los vehículos que va a usar el Estado Dominicano los próximos 4 años, se ahorra 1.000. Entonces así, podríamos sentarnos aquí a hacer la operación y fácilmente yo le consigo a usted 3.000 millones de pesos. Sí, está bien. ¿Me comprende? Entonces, hay que buscar la manera. Estoy de acuerdo y creo que sí. Y ser humilde. Porque esos recursos tú los puedes utilizar, por ejemplo, más eficientemente en educación, lo puedes utilizar en salud. Ahora, lo que yo te quiero llamar la atención, ¿tú sabes cuánto es 3.000 millones del Producto Interno Bruto Dominicano? ¿Cuánto representan 3.000 millones del Producto Interno Bruto Dominicano? Eso son cheles dentro del 0. Sí, pero, eso es, pero la señal, don Temo, lo importante, los detalles, pero estoy de al acuerdo, ciudadano. Te he dicho que estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero llamar la atención de todo eso es que es cierto, yo estoy identificado con la idea de una reforma que aborde el ingreso, que aborde el gasto en lo que tiene que ver con la cualificación del gasto y que sirva de base, o sea, que estimule el crecimiento de la economía y que estimule la generación de empleo. Eso era lo que yo quería, porque ya yo tengo eso hablado con los Villanueva en Viamar, en Autohouse también, para ver si llegamos a un negocio, porque un funcionario ministro se ve bien en una Explorer, cuestan 39, se le baja el 20 por ser el gobierno. Vamos a hablar de eso, pero mire, don Temo, vamos a la pausa porque hay un tema muy serio. Solté esa broma porque lo que vamos a hablar es muy serio y tiene que ver con déficit fiscal. Apolinar Veloz estuvo por aquí, yo de aquí salí a sacar mi chelito del banco y casi me iba para el Boulevard de Boston, después que él me dijo que hay un déficit terrible, que el gobierno tenía como límite 22.000 millones de pesos para todo el año y ya ha gastado 31.000 millones de pesos. Ya se ha pasado con 9 y quedan 7 meses del año. Vamos a hablar de eso, si usted me lo permite, después de la pausa. Adelante.